10:04 y comenzamos, como viernes que es, y esta hora que ha llegado, en un programa más dedicado a la psicología con nuestra colaboradora María Restrepo, a la que queremos darle los buenos días. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos y fríos, como me gusta decir. Sí, está bastante frío hoy. Pero nos traes un tema que yo creo que puede aportar calidez, ¿no? Las emociones hoy. Un tema muy interesante. Sí, ¿no? Y porque yo creo que en algún momento de nuestra vida, y en muchos momentos, todos y todas nos hemos sentido abrazadas por alguna emoción que nos ha perturbado y nos ha sacado de nuestro equilibrio. Entonces creo que va a ser un tema muy interesante y también muy contenta porque pues ya hemos recibido algunas preguntas. Alguna de ellas es que ha llegado al correo. La pregunta es si hay momentos en que es bueno esconder las emociones. Entonces, a través ya del programa la iremos respondiendo y a ver si la gente también se anima a preguntar más. Eso iba a decirte, que si alguien tiene alguna duda más, puede llamarnos al teléfono y hacerte la pregunta directamente, y si lo quieren hacer de una manera más privada o confidencial, nos pueden llamar por teléfono, yo tomo nota y gustosamente también te la paso. Muchas gracias. María, ¿qué son las emociones? Bueno, como estaba diciendo al principio, todos y todas hemos sentido emociones que nos perturban, porque hoy vamos a hablar un poco de emociones destructivas o que nos perturban en algún momento, pero no somos conscientes de cómo surgen. Las emociones tienen un proceso, ¿sí? Tienen un antes, un momento en que están full o que estamos en su momento cúspide y un después. Lo que pasa es que no somos conscientes de este proceso. Luego ya hablaremos más en profundidad de esto. Una emoción es un estado mental poderosamente cargado de sentimientos que está ligado a un pensamiento. Por eso es que cuando estamos en este estado de perturbación, pues perdemos el equilibrio o interrumpimos la calma y la quietud en la que estamos. Podemos hablar de que la emoción es un flujo energético, que lo podemos llamar así porque la palabra emoción significa en movimiento. Y cuando hablo de que es un flujo energético, nos vamos a que cuando una persona, por ejemplo, tiene un pensamiento negativo, tú estás en un pensamiento negativo de que algo va a pasar o de que estás incómodo y dele con el pensamiento, ese pensamiento negativo no solo se queda ahí, ese pensamiento se transforma, ¿sí? ¿Y se transforma en qué? O se expresa, si lo podemos llamar, se expresa en una energía. Y cuando estamos en la energía, en la emoción, esa emoción no se queda tampoco solamente ahí, también se transforma. ¿Y se transforma en dónde o se expresa en dónde? En nuestro cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que esa energía que empieza en un pensamiento negativo se va transformando y va pasando a una emoción y se va transformando y llega al cuerpo ya en forma de síntoma, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que la energía en el pensamiento es más abstracta, es más sutil, no la podemos tocar, ¿sí? Yo no te puedo decir que no se ve tampoco, ¿no? Que no se ve. Yo no te puedo decir, Manuel, pásame ese pensamiento, por favor. No son tangibles, ¿no? No son tangibles, pero existe, es real y lo experimentamos. Y tiene un reflejo, ¿no? Y tiene un reflejo que es luego en la emoción. Entonces, en esa emoción luego se transforma en el cuerpo. Por ejemplo, para aclarar esto vamos a dar un ejemplo. Imagínate una madre y una hija, ¿sí? Sí. Aprovechando el temporal que tenemos, la chica se va a Granada a estudiar, están viviendo en un pueblo, y la madre le dice a ella, por favor, cuando llegues a Granada me llamas. Me llamas. ¿Sí? Entonces, pues la chica se llega a Granada y se lía con sus compañeras y sus compañeros y se le olvida llamar. Entonces la madre pasa toda la noche en el pensamiento de ya le pasó algo, cómo están las carreteras, se accidentó, pum, 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 toda la noche.
y empieza a sentir que angustia, ansiedad, preocupación, rabia, enojo, ¿sí? Luego al otro día, ¿cómo se levanta? Con Mal. dolor de estómago, De cabeza. con migraña, con lumbago. Entonces ahí podemos entender cómo la energía de ese pensamiento se va transformando hasta llegar al cuerpo, ¿sí? Ya ha desencadenado un... Es la misma energía, ¿sí? Desde lo más sutil a lo más burdo o a lo más concreto, que al final terminará en un síntoma o en una enfermedad, ¿sí? Ahora, la emoción en sí misma también tiene un recorrido, como dije antes, mientras que estamos en ella, que podríamos llamarla de refracción, y un después. Por eso cuando estamos en la emoción en sí, tenemos un grado de distorsión que nos afecta la capacidad de ver la realidad tal como es, ¿sí? No vemos la realidad tal como es, sino que la vemos como si tuviéramos un velito enfrente de nuestros ojos. O sea, distorsionada, ¿no? Exacto, vemos la realidad y la situación dependiendo del material que tenemos en nuestra mente, de los conceptos y de las emociones. En ese momento en que estamos en la situación de la emoción, cuando estamos en la cúspide, ¿sí? No antes ni después, sino en el momento más álgido, Central. Entonces no aceptamos ni sugerencias ni algo que nos digan. ¿Por qué? Porque todo lo que nos digan en ese momento lo interpretamos y lo acomodamos a según como nosotros nos estemos sintiendo. Sí, que como que está uno impermeabilizado y lo que digan poco puede hacer, ¿no? Otro ejemplo, imagínate que, vamos a ponerlo contigo, que tú tienes tu pareja, sí, y tu pareja se va un día a una reunión a otra ciudad. Entonces tú le dices, por favor, llámame esta noche. Y a ella se le olvida, o se extiende la reunión en lo que sea. O se queda el teléfono sin batería, ¿no? O se queda el teléfono sin batería, pero empiezas a pensar, ¿dónde estará? Ya quién sabe con quién se lió, hay que ver, porque no me llama, pero sí me quedó de llamar. Y empiezas en un bucle, ¿sí?, de pensamientos negativos que vienen ¿de dónde? Realmente vienen de patrones que tú tienes, que pueden ser de miedo al abandono, de celos, ¿sí? Y entras en un estado de rabia. No te llama, te llama al otro día. Y en ese momento, al otro día, explotas. Y entras en una situación donde le empiezas a actuar, a decirle cosas, la insultas o le dices que cómo es que él te hace esto, ¿sí? Y entras en una situación donde ella se siente mal y donde tú te sientes mal. Y se crea algo de la nada, ¿no? De la nada surge... Bueno, de la nada. De la nada no. ¿sí? De la situación propia de cada persona, ¿sí? Y de ese pensamiento, pero es que ese pensamiento, ¿por qué surge? Porque tú tienes patrones ahí que tienes que trabajar, ¿sí? Que vienen de tu memoria, ¿sí? De tu situación, como hablábamos la vez pasada, de ese saco que tú llevas cargando, de la memoria de la sombra. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo surge, cómo hay como un escenario que es anterior, ¿sí? Que es donde tú empiezas a calentar el cerebro, a la rumiación, ¿sí? Cuando vienen todos los pensamientos como... A comerte. Sí, a comerte. Después, cuando es el momento de refracción, que lo podemos llamar así, que es el momento donde te calientas ya la cabeza y explotas, ¿sí? Y después el momento donde actúas, que es cuando empiezas a decirle de todo a la persona. ¿Y eso, María, ese tipo de situaciones se pueden controlar? ¿Eso se puede gestionar de alguna manera? Sí, sí, ¿no? Eso se puede gestionar, más voy a explicarte exactamente cómo lo podríamos gestionar, pero antes quiero decirte que el problema con estas situaciones, cuando tú hablas exactamente de gestión,
es que no somos conscientes de ellas, ¿sí? O sea, es como si la emoción surge y aparece sorpresivamente, creemos nosotros, pero ya hemos visto que hay un recorrido. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, hablando en forma muy general para gestionar esto? Hablando de los 3 pasos. El primero es reconocer los signos de cuando va a aparecer esa emoción, ¿sí? Es que tú te des cuenta en la situación cuando estás, por ejemplo, rumiando de que porque no me ha llamado, ¿no? Que tú pares, ¿sí? Y te des cuenta ahí de que realmente no está pasando nada para eso, ¿no? Necesariamente no te llame porque esté en alguna situación que a ti no te gustaría, sino porque o se le apagó el teléfono o porque se extendió la reunión, etcétera. Pero, por ejemplo, si ese punto no somos capaces de llevarlo a cabo y ya nos hemos calentado la cabeza, entonces es tratar, el segundo paso sería tratar de no dejarnos llevar por esa situación, ¿sí? O si estamos en esa situación, que dure el menos tiempo posible, tratar de tomar distancia de ella. Pero si esa situación no nos funciona y nos dejamos arrastrar y nos dejamos llevar por toda la fantasía, ¿sí? Y la anticipación negativa, que es otro patrón, que más adelante ya en otro programa hablaremos de lo que son los patrones, que es muy interesante. Entonces, sería el tercer paso de cuando, por ejemplo, al otro día hables con ella, ¿sí? No desahogarte y decirle de todo, sino esperar, por ejemplo, a que tú te calmes, a que ella vuelva y hablar tranquilamente. Entonces son 3 formas en que podríamos tratar de gestionar las emociones, ¿no? Pero antes también, cuando tú quieres hacer realmente un trabajo de decir, bueno, si las emociones, por ejemplo, cuando surgen así negativamente o cuando yo tengo una emoción, me intranquilizan, me quitan la calma, ¿sí? Lo primero que tú tienes que darte cuenta es que es responsabilidad tuya hacer ese cambio y esa transformación, ¿sí? Generalmente le echamos la culpa a los demás de por qué estamos en nuestra situación en que estamos, pero no es así. Nosotros tenemos que hacernos responsables de esa situación y también comenzar a tomar decisiones. Una decisión que hay que tomar, por ejemplo, es dejar de sufrir, ¿sí? O sea, yo quiero dejar de sufrir y tengo que controlar esto. Tengo que controlarlo y sobre todo ser conscientes de que quienes tenemos la llave del problema somos nosotros mismos y nosotras mismas. María, ¿sí? Supongo que para eso como psicóloga existirán, no sé si se denominan terapias o sesiones, ¿no? Imagino. Sí. ¿Es un problema muy complicado de tratar el control de las emociones o es algo sencillo en tu profesión? Bueno, depende, ¿no? Supongo. Sí, depende, pero es un trabajo, sí, porque ahora estamos hablando de las emociones solamente, pero detrás de las emociones está todo lo que tenemos que se llaman hábitos de conducta o patrones, ¿sí? Esto es empezar, ¿sabes? Es una forma de empezar a hacernos conscientes. Pero forma parte de algo más amplio, ¿no? Sí, tú ya también es como un proceso donde vas abriendo puertas y vas entrando en procesos de conciencia cada vez más profundos, entonces la persona también puede decidir hasta dónde quiere llegar. Pero así en general, por ejemplo, hay esta manera de empezar a responsabilizarnos de nuestras propias actitudes, de nuestras propias emociones. Eso ya es un gran paso, ¿sí? De que ya asumir que hay algo que tratar. Exacto, que empecemos a responsabilizarnos de nuestra propia conducta frente a los demás y frente a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, ahí hay puntos claves que podemos empezar a pensar, como es desarrollar la atención, ¿sí? Desarrollar la concentración profunda y, sobre todo, tener energía para poder trabajar todo esto, ¿sí? Es decir,
que es como que tengamos una intención, ¿sí?, de tener una mente más equilibrada, más calma, ¿sí? Y si quiero ir como limpiando esa memoria de la sombra o simplemente cuando la gente dice es que no puedo parar los pensamientos de mi cabeza, ¿sí? Es como si tuviéramos una radio, pero al revés, hacia adentro y además mal sintonizada. Estamos todo el tiempo pum, 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 y no pum, pueden, pum, ¿no? Sí, y le decimos a la mente, por favor, para. Entonces la mente nos contesta, bueno, venga, vamos a hablar de qué significa parar la mente. Sí, es una cosa continua, claro, que angustia. Y vamos a mirar también lo que llamabas el viernes pasado, la sombra, ¿no? Sí, es una cosa que angustia y que además termina la persona agotada de tanto pensar, porque cuando nos vamos a dormir también pensamos y a veces no podemos dormir. Entonces, lo primero es tener la intención, ¿sí?, de llegar a ¿qué? A un objetivo, de parar, de encontrar la calma, de encontrarnos como en el silencio, ese silencio. Entonces, tenemos una intención, necesitamos una fuerza para hacerlo, ¿sí? Uh-huh. Pero entre esa intención y esa fuerza que tenemos para hacerlo, para llegar al objetivo de entrar en esa calma, necesitamos ¿qué? Voluntad, ¿sí? Porque tenemos patrones muy fuertes de indisciplina. Entonces, evidentemente necesitamos trabajar, ¿sí? La cosa no es tan simple, pero en el sentido de que tenemos una indisciplina muy grande y pensamos o queremos que alguien venga con una varita mágica y nos haga clean y ya todo cambie. Y no es tan o sea, fácil, ¿no? hay un proceso de fuerza, voluntad que tenemos que tener y de trabajo continuo, disciplinado, porque es trabajar sobre todo, y la prueba está es en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Ahí es donde encontramos todas las oportunidades para nosotros poder cambiar, porque es la vida, ¿sí? Uh-huh. ¿Y todas las emociones, María, generan cosas negativas o son negativas o también las hay positivas y que debemos también de saber llevarlas a nuestro terreno? Claro. Cuando al principio te hablaba, por ejemplo, de la energía, ¿sí?, de cómo se transforma un pensamiento pasando por una emoción y llegando al cuerpo, que también puede haber una emoción que produzca un pensamiento, sí, pero bueno, no vamos a profundizar en eso así de una manera simple, genérica para que la gente lo entienda. Pero las emociones en sí misma, sí, una emoción negativa, por ejemplo, miedo, que además también las emociones tienen familias. El miedo es como decir la madre de muchísimos tipos de miedo, ¿sí? Miedo al abandono, miedo a hablar en público, miedo a enfermarme, miedo a morirme, ¿sí? Pero ese miedo tiene una transformación, o sea, es como una moneda con dos caras. Una cara es el miedo a enfermarme, a morirme, a hablar en público, la timidez, que también es miedo, la depresión también es miedo, pero tiene el otro lado de la cara, ¿sí? Que es ¿qué? El valor, el coraje a salir de ahí, afrontarlo, ¿sí? ¿no? A afrontarlo. Entonces, todas las emociones tienen su parte oscura, ¿sí? O su parte que nos atormenta, pero también tiene su parte de sabiduría, donde podemos encontrar la luz. Y aprender, ¿sí?, algo de ella, ¿no? En vez de cuando estamos en una emoción negativa que estamos gastando energía, ¿sí? Tienes que tener energía para mantener esa emoción, ¿sí? Para mantenerte en ese estado. Entonces, en vez de gastar toda la energía en sentirnos mal o en hacer sentir mal a alguien, ¿qué podemos hacer? Gastar la energía en ser felices, ¿sí? Y en producir algo que nos dé beneficio a nosotros y a los demás, ¿sí? O que vamos a estar pudiendo ver la realidad de las cosas tal como son. Entonces entiendo que las emociones son buenas, ¿no? A priori. La emoción en sí no es ni buena ni mala, ¿sí? Lo que ocurre es que es la actitud que tenemos frente a la situación.
Eso es lo que cambia, ¿sí? Pero la emoción en sí es una energía que tenemos que transformar. Sí, sí, no es ni buena ni mala. Es Simplemente la actitud que tenemos frente a la emoción. Entonces, retomando la pregunta que nos hicieron de si es bueno esconder las emociones, no es esconderlas, es enfrentar las situaciones, ¿sí? Porque esconder una emoción, pues tú la puedes esconder, pero realmente tampoco la estás escondiendo porque fisiológicamente y físicamente se va a notar. se nota, ¿no? Sí, o sea, si tú tienes rabia y lo estás escondiendo, hay músculos en la cara, ¿sí? Que me están hablando. Si tú eres capaz de leerlo, que me están hablando de que no estás bien. Claro. Sí, entonces esconder una emoción lo que nos hace es enfermarnos. ¿Qué pienso yo, por ejemplo, en momentos puntuales? Por ejemplo, una entrevista de trabajo. Se afina tanto, ¿no? Y se lo hacen personas expertas en la materia, como es tu caso, y a lo mejor intentan preguntarte sobre cosas para sacar algo, ¿no? O alguna conclusión. En esos momentos, ¿hay que mostrarse tal cual uno es o qué hay que hacer? Sí, claro, Sí, ¿no? tú, o sea, de todas maneras, mostrarse tal cual, sí, ahí tendríamos como que hablar de cosas más sutiles, ¿no? Porque muchas veces tú, aunque quieras esconder las emociones, sí, no puedes. Son visibles, ¿no? Para Porque la gente. son visibles. O sea, si tú vas a una entrevista y hay una persona que ha trabajado en esto, una psicóloga que generalmente es quien te hace la Suelen ser, entrevista, sí, sí. o una persona que ya ha tenido bastante trabajo, pues puede mirar cosas que es lo que llamamos el lenguaje no verbal, que es la expresión que tienes en el cuerpo, los movimientos, la voz, cómo manejas la voz, si la manejas con seguridad o quiebra. Todo eso sabéis analizarlo, los psicólogos, Claro, ¿no? tú puedes estar diciéndome algo, sí, pero los gestos que me estás diciendo me pueden estar diciendo otra Lo contrario, cosa. ¿no? Y eso tiene más valor, ¿no? Las Para dos vosotros. cosas tienen Las valor. dos cosas, ¿no? Hay que sí, saber. Las dos cosas tienen valor. Pero aquí lo importante es que tú seas capaz de ver que realmente cuando tú trabajas las emociones y cuando tú aprendes a tener conexión con tu propio silencio, con tu propia vida interior, pues lo que genera esto es bienestar, ¿sí? Calma, y esto se refleja en toda la gente que está alrededor tuyo, ¿sí? Al final es como lograr una paz mental. Que te puede servir en cualquier momento, incluido esta entrevista de trabajo, ¿no? Que te puede servir en cualquier momento, exactamente. Es un beneficio y una riqueza para tu vida, ¿sí? Ahora, cuando estábamos hablando del objetivo de llegar a una paz mental y todo esto, que me preguntabas, bueno, ¿y cómo podemos gestionar esto? Yo diría que la clave está en la palabra atención, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esto? Yo hablé de tener atención, concentración y energía para trabajar esto. Si tú te sientas cada día, por ejemplo, contigo mismo, relajas tu cuerpo simplemente y empiezas a tener atención a lo que está pasando a tu alrededor y en ti mismo, te concentras en tu respiración, inspirar y expirar, ¿sí? Te centras en la parte baja de tu abdomen y simplemente estás ahí. Es un trabajo ya donde empiezas a reconocer cosas que están pasando en ti mismo y alrededor de ti. Es una habilidad que tenemos que desarrollar. Ahí encontramos calma, encontramos un silencio, empezamos a encontrar y empezamos a entrar en nosotros mismos y se va desarrollando eso que tú me decías de poder empezar a intuir, a leer entre líneas, empezamos realmente a escuchar, empezamos a ver, empezamos a sentir o a saborear lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí?
si estamos en este estado, entonces empezamos a estabilizarnos, a relajarnos, a encontrar una quietud mental, podríamos llamar. Y luego podemos tener claridad de lo que estamos haciendo, tener atención en la vida cotidiana en lo que vamos haciendo. Sí, que si tú te das cuenta, cuando vemos a la gente o nosotros mismos nos pasa, que muchas veces llegamos a un sitio y ni siquiera nos dimos cuenta por dónde pasamos, ni que vimos. O a veces uno se pregunta, ¿será que me pasé el semáforo en rojo o en amarillo? No nos acordamos. ¿Sí? Entonces, es comenzar a tener atención. ¿Sí? Cuando nos pasa esto, ya se me está acabando el tiempo. No te preocupes. Cuando pasa eso, ¿qué es lo que...? En conclusión, ¿qué empezamos a tener? Empezamos a tener una calma, una estabilidad y un darnos cuenta de cuando aparecen las emociones o cuando aparecen los pensamientos y cómo podemos empezar a controlarlos. Esa primera fase que decías de reconocer los signos, ¿no? De reconocerlo, exactamente. Cuando empieza a aparecer esa emoción, sí, podemos parar ahí. Y entonces no es como si siguiera el pensamiento en trencito, de uno a otro, como en los vagones, pum, 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 sino que somos entonces capaces de entrar frenarlo en calma y de frenarlo. Y esto nos va a ayudar muchísimo a tener mayor tranquilidad, tener mejor relaciones, poder trabajarnos a nosotros y a nosotras mismas y poder llegar a un estado de quietud y de bienestar. Parece que tenemos una llamada, María. Voy a atenderla. Vale. Y mientras sigues tú explicando ese trenecito que decías. Vale, entonces vamos a ver, es poner atención. ¿Qué quiere decir? Poner atención afuera de nosotros con las cosas que pasan, dentro de nosotros con lo que nos está pasando a nosotros. Eso nos va a generar que desarrollemos empatía hacia nosotros y por el contrario entonces vamos a tener autoestima, ¿sí? La empatía es contraria a la baja autoestima. Vamos a prestar atención cuidadosamente también a los otros con empatía, o sea, vamos a generar compasión, que significa que vamos a ser capaces de ponernos en la situación de los otros cuando estén en estados de malestar o de sufrimiento, ¿sí? Y vamos a generar que deseemos que los demás sean felices y que se liberen de ese sufrimiento. Es como se van generando valores positivos en nosotros y en nosotras mismas que nos van a ayudar a que tengamos un balance mental mejor, y esto también a la vez nos va a ayudar a que la mente se nos abra, ¿sí? Que tengamos un espacio mental más abierto y por lo tanto entonces después vendrán cualidades como tolerancia, respeto, ¿sí? Sí. Amor. María, nos preguntaban, no querían entrar en antena, que si esto que dices del pensamiento y las emociones tiene algo que ver con el famoso libro que supongo que conocerás del Secreto. Sí. Sí, ¿no? Claro, todo esto tiene que ver con la energía, ¿no? Cuando hablas de energía y pensamiento. Sí, y pues evidentemente lo que habla el Secreto es del desarrollo y de la habilidad que tenemos que tener para generar situaciones positivas, porque en esa medida pues también generaremos que las cosas que nos vengan sean positivas. Era lo que hablaba al comienzo, de que si tú te levantas por la mañana de mal genio, por ejemplo, o estás en una situación, cuando tú estabas en la situación, en el ejemplo con tu pareja, estamos en una situación donde nos sentimos mal y todo nos viene mal, pues en ese momento
lo que vamos a generar es que esa situación negativa. Que en el día, si nosotros no resolvemos eso en ese momento, pues cuando salimos, si alguien nos mira o nos dice algo, Ya te sientas mal. nosotros lo vamos a interpretar de forma negativa, no porque la otra persona no lo haya dicho negativamente o mal, sino porque nosotros, como estamos en esa situación, lo interpretamos de esa manera. Y salimos ¿sí? predispuestos ya Salimos, a lo negativo, ¿no? Claro, todo lo que nos pasa lo vamos a acomodar nosotros a la situación nuestra. Entonces, si alguien por la calle pasa y mira así de reojo simplemente, nosotros eso lo interpretamos como que nos está mirando mal. Claro. Y nos está diciendo algo feo, pero la persona simplemente pasó y miró. Entonces sí tiene que ver todo tiene que ver con también en relación con lo que se habla en El Secreto. Claro, El Secreto es que es una obra que ha sido muy vendida, un bestseller, Sí. y yo creo que al mundo de la psicología pues también le ha hecho algo un poco de favor, ¿no? También de extender algunas nociones básicas sobre ella, ¿no? Sí, al final en estas situaciones lo importante es que tú empieces a hacerte consciente, ya seas que uses unas herramientas u otras. ¿sí? Hay una confluencia de muchas teorías que al final van hacia que la persona se sienta mejor. Estupendo. María, pues se nos acaba el tiempo y te voy a pedir que des la dirección de correo electrónico por si alguien también se quiere poner en contacto contigo para algo más particular, más personal, y también para plantear preguntas directamente a ti. Muy bien. La dirección sería psicologiarestrepo@gmail.com, psicología empezando con P. Y pues espero que hagan muchísimas preguntas. Que planteen. Hoy ya hemos tenido dos. Una que nos han dejado esta mañana por teléfono y una que han hecho ahora, aunque no querían entrar en antena, pero no importa. No importa, no pasa nada. Tal vez sea una emoción de miedo, ¿no? Sí. O de pensar que te vas a bloquear cuando habla o algo, ¿no? Sí, pero bueno, lo importante es que la gente pueda hacer sus preguntas, que escriba o que llame así interiormente y pues se las responderemos. Claro. Además, María, te voy a felicitar porque el vídeo del primer programa, el del viernes pasado, ha tenido ya cerca de 50 reproducciones, lo cual está también bastante bien. Bueno, me alegro muchísimo porque eso quiere decir que la gente se inquieta, ¿sí? Y realmente lo que a mí más me interesa es poder que este espacio sea de servicio para la gente y que la gente pueda utilizarlo. Una herramienta. Este espacio una herramienta, sí. Es una herramienta para alcanzar, como casi siempre termina, la felicidad. Exacto. Algo que una palabra que tanto decimos, pero que desconocemos a veces su significado real. María, muchísimas gracias. Bueno, a ti, y animo a la gente a que participe y que empiece a trabajar con estas pequeñas cositas, y más adelante en el próximo a ver si podemos profundizar en